Hola, buenas tardes. Nos encontramos hoy con la invitada especial Natalia, la psicóloga Natalia Gutiérrez, quien ya anteriormente nos había hecho el honor de acompañarnos en otro programa. Y el programa de hoy es mitos y realidades sobre la sexualidad. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Maribel, muchas gracias por invitarme otra vez y pues yo con gusto aquí estoy. Ok, bueno, espero que sea de su agrado este programa y si tienen dudas, preguntas, con muchísimo gusto se les aclararán por medio del chat. Y bueno, vamos a empezar, ¿qué son las filias y las parafilias? Bueno, las filias es como, o sea, ¿cómo para decirlo? Lo contrario a las fobias, ¿no? Es cuando algo te gusta muchísimo, cuando tienes una afición a algo. Casi no perjudican a la salud de las personas, solamente cuando llegan a ser muy obsesivas, es cuando ya es algo muy feo. Y por ejemplo, hay filias que son muy tontas, pero de verdad existen. Por ejemplo, odofilia. Es una filia por los viajes. O sea, tú lo tomas como un gusto, ¿no? Lo tomas como, a lo mejor, tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos, pero se vuelve una obsesión. Entonces ahí cuando ya es malo. Por ejemplo, otra filia que es como muy normal es como la de otofilia, por las orejas. Nunca había escuchado eso. Entonces son como cosas que... O sea, que tú lo ves normal, ¿no? Pero cuando llegas a perjudicarte o querer buscarlo obsesivamente, ya afectas a terceros. Es decir, como un gusto excesivo por las orejas. Ajá, literal. Ajá. Entonces es como muy chistoso, pero sí existen. Y hay muchísimas. Por ejemplo, otra es albutofilia, a los baños, a los jacuzzis, a las duchas calientes, o sea, a lo que claro. Lo vuelvo, ¿no? O sea, vas por gusto, lo haces por gusto, por necesidad, pero al punto de no poder hacer nada más que eso, es cuando ya empieza a afectar a las personas. Ok, el que también me llamó la atención fue el de astrafilia, que es por los truenos y relámpagos. Exacto, imagínate que hoy no va a llover. Ajá. ¿Qué haces? Te pones a buscar en internet, o sea, es algo muy complejo, pero la gente le obsesiona. Entonces, cuando no lo tiene, se siente incompleta o se siente pues cansada o deprimida, pero lo tiene que cumplir, es un gusto que necesita. Ok, y bueno, ya entrando a lo que, bueno, es en sexualidad, en realidad, ¿cómo sería? O bueno, ¿cómo se llamaría esta, no sé si se podría decir adicción, demasiado, ¿cómo pues lo defines? Es que, o sea, depende a qué grado, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser una persona que le gusta mucho tener sexo, pero sin llegar a ser un adicto sexual, porque no es lo mismo. O sea, una persona que le gusta muchísimo el sexo, pues sabe cuándo puede hacerlo y cuándo no. Y un adicto sexual llega al punto que tiene que hacer todo lo que sea por cumplir sus deseos. Entonces, cuando llegas a dañarte físicamente o a terceros, es cuando ya se vuelve una adicción. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Y por ejemplo, las parafilias son el impulso sexual intenso y frecuente a fantasías o patrones del comportamiento sexual en las fuentes de placer que no residen en relaciones sexuales, por ejemplo, objetos o situaciones. Esos son como los gustos obsesivos, se llaman parafilias. Y también hay unas, pues, muy chistosas, pero muy reales, ¿no? Y hay gente que, imagínate, no poder hacerlo o decirlo porque, por ejemplo, en las sociedades está muy mal visto, ¿no? O es juzgado. Exacto. Entonces es gente que vive con ese miedo, ¿no? O con o retraído en ese aspecto. Entonces, pues qué feo poder desarrollar de tal manera que sea tu gusto. Sí, sobre todo que, bueno, la sexualidad es un tema muchas veces como de morbo, de pena. Exacto. ¿No? Y cuesta mucho trabajo abordar estos temas, ¿no? Tanto en casa como en la escuela. Y a lo mejor la mejor información, por así decirlo, es la que tienes con tus amigos. Exacto. Y pues sabemos que muchas veces esa información pues no es la más adecuada ni la más acertada. Exacto. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una parafilia, bueno, ¿esto cómo se trata o cómo se puede llegar al paciente? Ok, pues depende a qué grado ha llegado, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene una parafilia, pero sabe de qué manera la conlleva y no afecta a su vida ni a terceros, está perfecto, ¿no? Cada quien disfruta de sus gustos. Pero cuando las personas van a terapia, por lo general cuando ya llegan al punto que ya no pueden, ¿no? O que ya tienen problemas muy fuertes. Entonces, pues es como se trata como una fobia. Por ejemplo, tienes que empezar a afrontarla, aceptarla, o sea, conllevarla, ¿no? Porque no es tan fácil decir ya, que se te quite y punto. Si es un gusto o es una adicción, o sea, es como muy difícil que se te quite, ¿no? Exacto. Y pasas por todo el proceso como de bajar esa ansiedad a ese gusto, entonces es muy difícil para las personas, pero sí se puede llegar a cumplir, ¿no? En caso de que la persona quiera y que se sienta afectada por esta parafilia. Ok, perfecto.
¿Alguna otra parafilia? Digamos, ¿la parafilia engloba todo lo que es sexualidad o hay...? Ajá, engloba todo lo que es sexualidad. O sea, por ejemplo, las filias, como ya repetía, o sea, es un gusto por cualquier cosa, ¿no? A lo mejor por una pluma o por un baño, no sé, bañarte. Pero, por ejemplo, hay una parafilia que se llama amomaxia, y es la excitación por realizar una relación sexual dentro de un automóvil estacionado, o sea, así de específico. Okay. Yeah. O sea, es como, si no es ahí, no puedo, ¿no? O, por ejemplo, una parafilia también puede ser un fetichismo. Por ejemplo, retifismo, un fetiche por los zapatos. Hay personas que necesitan tener relaciones con, o sea, con que tengas puestos los zapatos él o ella, o a su alrededor, o arriba de, o sea, son cosas que son necesarias para. Sí, o sea, esto es como muy complejo, ¿no? O sea, pues, y sí, hay cosas que ni siquiera la gente... Bueno, puede haber personas que, digamos, tienen esa parafilia, pero no la identifican, es decir, ya es como que sienten que es parte de... Sí, o sea, lo ven como un gusto, ¿no? Ay, a mí me gusta hacer esto, pero, repito, cuando ya llega a afectar a las demás personas, es difícil, o cuando ellos no lo pueden cumplir, porque, por ejemplo, no es tan fácil que una persona te acepte que haga lo que tú quieres, ¿no? Oye, a mí me gusta así y así, y quiero que así sea, o sea, no es como tan fácil, porque no tenemos esa cultura o esa mentalidad de aceptarlo así de fácil, ¿no? Entonces, llegan a darse cuenta hasta que llegan como a afectarse o a sentirse que no pueden realizar sus deseos. Por eso. Perfecto, Nat. Y bueno, ya entrando, digamos, a lo que son mitos y realidades, ¿tú cómo definirías a un mito, en relación con la sexualidad? Bueno, para empezar, un mito es un conjunto de creencias fuertemente cargados de afectividad que tiene la pretensión de ser verdaderas. O sea, como siempre, no un mito, lo que se cuenta, lo que se dice, pero pues a nadie nos queda claro, o a lo mejor no es comprobado científicamente, ¿no? Exacto. Y igual, o sea, así es como en la vida normal y en la sexualidad igual, ¿no? Porque, como decíamos, las amigas te dicen, pero no estás segura, pero no lo has comprobado, entonces se queda como en, pues es un mito, ¿no? No me queda claro. Y así existen muchísimas, y que a veces las personas, por esa falta de educación sexual, cometen errores, ¿no? O embarazos no deseados, o enfermedades de transmisión sexual, y es cuando vienen los problemas realmente fuertes, ¿no? Solamente por una mala información. Ok, perfecto. Sí, y yo creo que este es como uno de los temas más importantes, y bueno, vuelvo a repetir que cuesta más trabajo abordar, ¿no? Porque, bueno, ahorita he tenido la oportunidad de trabajar en comunidades, y la verdad hay chavitas de 10, 12 años que ya vienen, pues embarazadas, ¿no? Ya las de 17 es como, bueno, ya por lo menos ya va a cumplir 18, pues ya, ¿no? Y la cuestión es que siempre hay, digamos, ferias de salud donde se regalan preservativos, se enseña cómo poner preservativo, también hay digamos, ahora sí, por decirlo, un kit de, pues, pastillas anticonceptivas, del anillo, de, bueno, N cantidad de cosas que las personas pueden utilizar para prevenir un embarazo, y aún así, sabiendo esa información, no lo hacen, ¿no? Entonces sí es como hacer conciencia a las personas que nos están viendo, a las personas, bueno, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Que a sus hijas, que les digan, pues esta información nunca está de más. O sea, como mencionabas, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades es muy difícil que entren como en esta educación sexual. ¿Por qué? Porque ya vienen con una cultura, ya vienen, o sea, con una tradición, ¿no? Entonces para ellos es como normal embarazarte a los 12, ¿no? Exacto. O sea, es como, es normal, o sea, no pasa nada. O por ejemplo, en el sur del país, ahí, o sea, ya está como puesto que se van a casar tal y tal, y no importa la edad, ¿no? O sea, entonces es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no estás viendo por la persona, sino por tu interés. Y bueno, creo que yo o muchos de nosotros hemos escuchado que ya el tener un embarazo ya es lo mínimo que te pueda pasar, ¿no? O sea, dices, bueno, pues ya te embarazaste y tienes al niño y pues ahí quedó. Pero bueno, ya entrando, digamos, a enfermedades de transmisión sexual, inclusive también en las ferias de salud se hacen pruebas de VIH y se hace una encuesta, ¿no? De pues con cuántas parejas has tenido al año, cuándo fue la última vez, si tienes pues parejas de ambos sexos, ¿no? Entonces, y ahí también va una cuestión pues importante, ¿no? La gente humilde opta por cobrar por tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo recomendarías o cómo sería una educación sexual para estas personas que, bueno, cobran por tener relaciones? Pues fíjate que es muy curioso, porque muchas personas, o sea, no sé, prostitutas, tienen toda la información, ¿no? Y hasta ellas van a sus chequeos, van con el ginecólogo y ellas se cuidan. Pero pues
son trabajadoras, entonces no depende nada más de ellas, sino también como de sus clientes. Entonces es como un poco complejo, porque aunque tú quieras cuidarte, nunca sabes pues con quién vas a estar, ¿no? O esa persona quién es, qué ha tenido, con quién ha estado. Entonces, pues lo máximo que ellas hacen es como irse a checar y estar bien y mínimo protegerse de un embarazo. Algunas veces, otras pues es como, o sea, les pasa y optan por abortar o por tenerlo, pero para ellas es como muy difícil. Entonces, o sea, el tema de sexualidad para ellas, yo creo que ellas saben más que cualquier persona, ¿no? Pero es como lo único que se les recomienda es vete a checar tantos días, tantas veces, o sea, si ocupas algo, sigue tu tratamiento y es todo, ¿no? Porque para ellas es como una necesidad. ¿Por qué? Porque para ellas ganan por eso, no es un gusto, entonces no les queda detrás realmente. Sí, no. Y bueno, y sobre todo que, bueno, todo es como una cadenita, ¿no? O sea, tal persona estuvo con 3, esas 3 estuvo con 6, así, ¿no? Entonces sí es, bueno, la vulnerabilidad ahí para contraer una enfermedad de transmisión sexual es altísima, ¿no? Claro, como ha habido muchísimos casos, ¿no? Que, por ejemplo, el esposo se contagia de VIH y de repente la esposa, pues que nada más tenido una pareja en la vida, tiene VIH. ¿De dónde viene, no? Y entonces ahí vienen como todos los mitos de por qué fue, o sea, y no sé, todavía en la actualidad existen mitos, por ejemplo, de se contagió porque le picó un mosco. No, o sea, eso no pasa, ¿no? Eso es un mito realmente, o porque se sentó en un baño público, o sea, no, también es un mito, ¿no? O sea, no se contagia así el VIH, por ejemplo. Ok, perfecto. Bueno, pues ya que estamos entrando a la cuestión de los mitos, ¿te parece si vamos aclarando uno por uno para, bueno, si tienen dudas el público con gusto también se aclara? Y bueno, pasamos con el primero. Las relaciones sexuales durante el embarazo perjudican al feto, por lo que se deben evitar durante este periodo. Eso es completamente falso, es mito. ¿Por qué? Porque el feto tiene su bolsita aparte. Entonces, o sea, no le afecta en lo más mínimo, ¿no? Obviamente si es como algo forzado o una violación, pues la madre puede ver afectada. Pero como tal es mito. Exacto, o sea, yo creo que ya a partir de, yo creo que los 6 meses, no es que afecte, sino que resulta ser incómodo para la madre, ¿no? Claro. Pues, evidentemente ya hay un mayor volumen, claro. Entonces, y todo lo demás, o sea, puede ser incómodo, pero no, o sea, al feto no le pasa nada. Digo, si hay una amenaza de aborto y así, pues lo menos probable que se pueda tener relaciones, pero en sí al feto no le pasa nada. Ok. El segundo, el hombre con un pene grande tiene mayor potencia sexual que el que tiene un pene pequeño. No, también eso es completamente mito. ¿Por qué? Porque, o sea, muchas veces dicen, ¿no? Así que el tamaño importa, pero realmente no es eso, es como el hombre cómo está, si cuenta con hormonas, o sea, no se trata nada más de lo físico, ¿no? A lo mejor también lo sentimental, cómo son las cosas, pero no necesariamente por el tamaño te puedes guiar en cómo es un hombre realmente en la sexualidad. Ok. La masturbación en el hombre o en la mujer es señal de que algo no va bien en su sexualidad. Al contrario, una persona que es abierta a tener ese tipo de actividades consigo es que tiene una buena sexualidad. ¿Por qué? Porque no tiene temor a conocerse, ¿no? Porque principalmente sirve de eso, para conocerte. Entonces, no, o sea, nada que ver, es literal todo lo contrario. Ok. Las personas lisiadas o parapléjicas pueden experimentar orgasmos. Eso es muy cierto. A lo mejor tú quedas parapléjico, pero tenemos zonas erógenas. Entonces, las zonas erógenas nos ayudan a tener orgasmos. Pues, pueden ser la espalda, pueden ser los dedos, pueden ser las orejas o la cabeza, la boca. Pero eso es completamente mito. Las personas que son parapléjicas pueden tener orgasmos sin ningún problema. Inclusive hasta tener hijos, ¿no? Claro. Sí. Ok. La relación sexual solo es plena cuando hombre y mujer llegan al orgasmo a la vez. Eso es completamente mito. ¿Por qué? Porque no somos lo mismo. O sea, cada quien tiene un cuerpo diferente, ¿no? Así somos todas mujeres, pero cada quien lo vive diferente, tiene un diferente organismo al de un hombre. Entonces, obviamente cada quien siente diferente y no porque él acabe primero o tú acabes primero, quiere decir que entonces está mal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que cada quien lo disfrute a su gusto, está bien. Ok. La vida sexual de la mujer termina con la menopausia. No, eso también es completamente mito. Muchas mujeres así lo ven, ¿no? Se acabó mi periodo, ya no sirvo casi, pero eso es completamente mito. Es más, hay muchas actividades o talleres que se pueden hacer o disfrutar después de, ¿no? O sea, ya estás en la menopausia, pues ahora vívelo más, disfrútalo más, o sea, hay formas de hacer las cosas, pero es completamente mito y es la mentalidad que a veces las mujeres. Sí, sobre todo porque también es como que ya los hijos de la escuela, de comer y como que pones todas sus actividades en la familia, ¿no? Pero cuando llegas a la menopausia, pongámosle un rango máximo, no sé, 60 años, ¿no? Ya estás en tu casa, ya, no sé, a lo mejor ya no trabajas, si trabajas, tus hijos ya están en la universidad,
O sea, ya no es tanto lo que tienes que hacer por ellos, ¿no? O por tu familia, porque ya creció, porque ya te desarrollaste tú. Entonces es ahí cuando te quedas como, ¿ahora qué hago, no? O sea, ya no sirvo, ya se fueron mis hijos, y es cuando tienes una mala mentalidad, realmente. Okay, perfecto. ¿La ausencia del himen prueba de que una mujer no es virgen? No, eso también es mito, porque, o sea, el himen sí existe y todo, pero es muy, muy frágil, entonces se puede romper de verdad con cualquier cosa, ¿no? A lo mejor un accidente, hacer ejercicio, no porque ha sido penetrada, solamente se rompe por eso es completamente falso, o sea, se puede romper cualquier cosa, y eso es una falta de cultura, porque mucha gente lo ve así, no, o sea, no sé, ya tenía roto el himen, entonces ya no es virgen. Eso es completamente falso, y eso se ve mucho en las culturas. Sí, ¿no? claro, que incluso las obligan a coserlas. Entonces eso es una mutilación tremendamente fea. Okay. Las enfermedades de transmisión sexual no se curan por sí solas. Sí, no, eso también es completamente falso. O sea, en cuanto crean que tienen, o sea, una infección o algo así, lo primero es irse a checar. La verdad es que es muy fácil checar en internet y decir, pues me voy a curar con esto, me voy a tomar esto, pero repito que cada organismo es diferente, ¿no? Y, o sea, es normal decir, me tomo esta medicina, pero no. Lo principal es ir a checarte, qué tan avanzada está, cómo la puedes, no sé, tratar. ¿No? Tratar. Y sobre todo aquí yo creo que, pues cada quien conoce su cuerpo, ¿no? Exacto. O sea, si vemos una manchita, algo anormal, o sea, no es ahora sí que no es parte de, ¿no? Entonces, claro, acudir inmediatamente, claro, al doctor, ¿no? Al doctor, sí. Y fíjate que esto pasa mucho más en los hombres. O sea que, bueno, son menos propensos a que las infecciones se les desarrollen, pero sí son portadores. Entonces, cuando encuentran algo es como, ay, no, pues ahorita se me quita, o sí, tienen claro, como, o sea, esa negación de decir, no, yo no, o sea, yo soy hombre, yo a mí no me pasa. Claro, y sobre todo que, porque, bueno, las mujeres, bueno, por lo menos cada 6 meses se cita con el ginecólogo, ¿no? Pero en los hombres siento que es como muy abierto, ¿no? Muy abierto. Únicamente van cuando hay un problemita o se le hizo un examen general, ¿no? Entonces, claro, también, hombres, chéquense. Y aparte son como los principales, ¿no? Porque son portadores. Entonces, o sea, de ustedes depende también la salud de sus parejas, ¿no? Y de las mujeres. Entonces, si ustedes no se cuidan, pues no nos cuidan tampoco a nosotras. Entonces, es como un poco difícil que lo hagan, pero... Okay. ¿El hombre siempre está dispuesto a tener relaciones sexuales? No, también es un mito. O sea, sí se dice que la mitad del hombre siempre está en lo sexual, pero no es cierto. O sea, los hombres también pueden decir que no, si no les gusta, si no quieren, si no se sienten atraídos, o sea, no pasa nada. El hombre sí piensa a lo mejor mucho más que la mujer en sexo, pero no por eso quiere decir que con la primera que se le pase, lo va a hacer, ¿no? Digo, a lo mejor sí se ha visto muchas personas así, pero, o sea, no siempre, también depende de mucho del estado anímico de la persona. Sí, claro, no hay que generalizar. Exacto. Okay. ¿La primera relación sexual puede influir en las relaciones sexuales futuras? Pues sí puede ser. Depende si, o sea, por ejemplo, si fue forzada, si fue violada, obviamente en un futuro no vas a querer hacerlo, ¿no? Y a lo mejor si para ti fue muy placentera, pues te quedas con esa buena mentalidad o con esa buena experiencia y sabes cómo hacer las demás cosas, pero si fue de forma negativa, sí puede afectar. Okay. ¿La mayor parte de los abusos sexuales en niños son realizados por homosexuales? No, eso es completamente falso. Realmente, pues, la personalidad de un abusador es diferente, ¿no? No porque sea homosexual quiere decir que va a abusar a fuerza de un niño. Eso es completamente falso. Okay. ¿La satisfacción sexual de la mujer depende del tamaño del pene? No, eso ya lo habíamos dicho que no. O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque aparte, o sea, todas las mujeres tenemos una vagina diferente, entonces no es lo mismo. Unas pueden salir lastimadas, otras, no sé. Sí, les falta más trabajo lubricar, ¿no? Exacto. Entonces no, eso es completamente falso. Okay. ¿La educación sexual potencia que se tengan relaciones sexuales? ¿Perdón? ¿La educación sexual potencia que se tengan relaciones sexuales? Pues es que depende de cada persona, ¿no? Eso es cómo lo tomes, porque si lo tomas con respeto, o lo tomas con responsabilidad, de ti depende de decir, okay, sé lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer y cómo cuidarme, ¿no? O lo ves como un morro, como decíamos, y entonces lo ves como quiero experimentar, pero no estás viendo como lo que tengo que cuidar, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, con quién sí, con quién no.
y eso se da mucho como en los adolescentes. Exacto. Por eso es muy difícil tratar, o sea, este tema con adolescentes porque no sabes realmente a veces cómo lo van a tomar, ¿no? Si lo toman a juego o lo toman con responsabilidad. Por ejemplo, ahorita que ya estamos en este punto, por ejemplo, en las ferias, bueno, a la hora de regalar preservativos, pues se les pide su nombre, pero no con el fin de divulgarlo, ni mucho menos, sino por lo, bueno, evidentemente para tener control, y pues de esta manera, bueno, ayudamos a que, bueno, se cuiden, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? Llegamos, se pone el puesto y nadie se acerca, ¿no? Nadie. De repente uno que otro llega, pregunta y pues pide si le podemos dar preservativos y a la hora de pedir el nombre se va, ¿no? Hasta que ya uno se anima, pone el nombre y ahí van, como cadenita, 20, ¿no? Claro. Y lo que me llama la atención es que, bueno, principalmente apenas fue la semana del adolescente y pues nos dirigíamos a ellos. Claro. Pero, oh sorpresa, los de primaria, desde cuarto año, ya iban por sus preservativos, ¿no? Entonces, que bueno, al cuarto primaria son entre 9, 10 años, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿qué estamos haciendo mal, no? Estamos regalando preservativos para que se cuiden, sí, pero ¿cómo manejar o cómo tratar esa situación, no? Porque, ¿cómo le dices pues esto de un niño, no? Oye, son para los de secundaria, ¿no? Entonces, es como quitarle esa protección, pero a la vez, no sé si es como fomentarle que ya tenga relaciones. Entonces, es como muy complejo porque, o sea, ahorita, bueno, en la actualidad aumentó como ese grado, ¿no? De la sexualidad empezando muchísimo más joven que antes, ¿no? Entonces es como un volado, ¿no? No sabes si el niño de verdad tiene ese, no sé, ¿no? Curiosidad, exacto, lo ve como morbo y entonces, no sé, va a agarrar un preservativo y lo va a estar inflando y se va a divertir muchísimo, o de verdad se va a cuidar, ¿no? O de verdad lo va a guardar. Entonces es como que, okay, ¿lo quieres conocer? Perfecto, toma, conócelo. O sea, ya en ti quedó dárselo, ¿no? Él ya sabrá para qué uso le dará. Y aparte los niños ya, o sea, también ya están muy conscientes de las cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que hemos madurado ya, bueno, las generaciones de hoy en día de chavitos como que maduran más rápido, ¿no? Sí. Yo creo que también, bueno, la tecnología, la televisión, tantas cosas, ya hacen que madures a fuerza, ¿no? Sí, bueno, a fuerza y no, Porque a veces, como decíamos, no lo toman de forma como deben de ser, o sea, de forma con responsabilidad, lo ven con morbo y con curiosidad, entonces cuando empieza a afectar las cosas. Okay. Hay una pregunta en el chat, dice, bueno, buenas tardes, licenciada, ¿la pornografía en los hombres perjudica en las relaciones sexuales? Yo creo que depende de cada hombre. ¿Por qué? Porque si ese hombre está esperando que la relación sexual que tenga con su esposa sea igual a la que vio en una película, pues obviamente nunca la va a cumplir, ¿no? Es un deseo, porque todos tenemos fantasías y todos fantasean. Y si la mujer está dispuesta a cumplir la fantasía sexual del hombre, pues a lo mejor puede ser una excelente relación sexual la que tengan. Pero si el hombre está esperando a que la mujer sea o haga lo que vio en aquella película, entonces va a ser una relación sexual fallida. ¿Por qué? Porque ni la mujer va a estar cómoda ni el hombre va a estar cómodo. Entonces realmente es como más la confianza y la mentalidad con lo que lo hagan, ¿no? Porque no está mal ver pornografía si así lo quieren ver, ¿no? Si lo ven como una ayuda, si lo ven como, no sé, desestrés, como lo que quieran verlo, pero cuando llegan al exceso es cuando empieza a afectar a las personas. Entonces es como más de confianza. Okay. La educación, la única forma de saber si una persona es portadora de una enfermedad de transmisión sexual es asistiendo al médico. Pues sí, o sea, en estudios o como decíamos, ¿no? Si tú notas que tienes algo diferente en tu cuerpo o en los genitales, en ese momento ir a checarlo, ¿no? Porque algunas, o sea, porque los hombres nada más son portadores, entonces pues a lo mejor no se ve físicamente, entonces si van y hacen un chequeo, ya se dan cuenta de que son portadores, ¿no? Y cómo los afecta a ellos y cómo afecta a las demás mujeres. Okay, sí, bueno, por ejemplo, digamos, hablando de SIDA, es a fuerza con prueba de sangre, ¿no? Okay. ¿La sexualidad es un instinto más en nuestras vidas? ¿Es una necesidad como comer? Pues sí, se podría decir que sí, porque todos tenemos instintos, como decía, todos tenemos deseos, entonces es algo que mucha gente no lo vive por miedo, por temor, por a lo mejor no encuentra la pareja o lo que sea, pero es un instinto que todos tenemos. ¿Por qué? Porque todos queremos siempre reproducción, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida, entonces es como parte de otra, exacto. Okay. ¿Sexo equivale a penetración? No precisamente. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de sexo y como tú lo vivas, ¿no? Entonces no precisamente porque te penetren quiere decir que tuviste sexo. O sea, bueno, es lo más normal, pero no. Digamos, aquí entrarían sentimientos. Exactamente. Ajenas. Exacto. Okay.
Una mujer puede quedar embarazada si haya tenido relaciones sexuales durante los 5 días previos a la ovulación. Esa es una gran pregunta y pues es que, repito, cada quien tiene un organismo diferente, ¿no? Entonces las mujeres siempre se guían por este método, ¿no?, de contar, que a veces les falla. ¿Por qué? Porque tu periodo puede cambiar, o sea, dependiendo de tu estado de ánimo, de tu alimentación, y entonces muchas veces se guían por, no, pues ya sé que este día tiene que empezar mi periodo, y cuando no pasa se arriesgan a tener relaciones y no sabes si a lo mejor tu cuerpo estaba ovulando desde antes y tú nunca te diste cuenta, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque lo cuentan, entonces es un poco peligroso. Hay a quien le funciona y hay a quien no, entonces es como... Digamos, para las personas que no están familiarizadas, muchos, esto se llama como el método del ritmo. Ajá, del ¿no? ritmo, Es decir, cuando exacto. su pareja exactamente cuenta de la última vez que tuvo su periodo, y a los 15 días es, digamos, cuando está más fértil, ¿o me equivoco? Exacto, sí. Okay, entonces, 14, 15 días. Y esto, bueno, también aunque la persona sea exacta, esto no es 100% confiable, Exacto. ¿no? Porque una vez, bueno, lo voy a decir, si estoy mal me corriges, los óvulos se pueden quedar, creo que sobreviven durante 3 días, ¿no? Entonces, digamos, si la persona ya pasaron esos 3 días y se quedaron óvulos adentro, puede haber fecundación, ¿no? Exacto, como decía, o sea, tu organismo puede cambiar a lo mejor este mes y tú nunca te diste cuenta de que no ovulaste o de que ovulaste antes, pues es un peligro, ¿no? O sea, no es como tan fácil estarlo contando porque a lo mejor una vez te funcionó, pero ya quién sabe todas las demás, ¿no? Entonces es como un volado, que yo creo que depende de cada quien, pero sí es un poco difícil. El día exacto de ovulación puede ser diferente entre un ciclo y otro, ¿no? Sí, es lo que decíamos, ¿no? O sea, no siempre va a ser igual. Okay. ¿Todo hombre que tiene un fuerte impulso sexual tiene eyaculación precoz? No, tampoco, para nada. O sea, los hombres que tienen un impulso sexual muy fuerte, por gusto, por necesidad, no quiere decir que tengan eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque a lo mejor es algo orgánico, ¿no? Que estén, o sea, con esa característica, o algo psicológico, que a veces no depende nada más de un impulso, ¿no? A lo mejor, repito, a lo mejor es algo orgánico, entonces que tenga un impulso sexual, si a lo mejor tiene algo orgánico que le está afectando, ¿no? En muchos otros aspectos, no nada más en lo sexual. Okay. El único método anticonceptivo que protege contra las enfermedades de transmisión sexual es el condón, ya sea masculino, femenino o unisex. Sí, y por ejemplo también está el mito de que un condón se siente diferente o no se siente. O sea, sí, eso te lo creo hace, no sé, ¿no? 80 años, 90 años, muchísimo tiempo. Ahorita, gracias a Dios, la ciencia ha evolucionado con muchísimas cosas, ¿no? Y hablando también de los condones. O sea, ya hay muchos materiales que ayudan, ya hay muchísimas cosas que te ayudan también para lubricar, para, no sé, vibradores. Entonces no es como que ya, porque el condón dice que, no sé, nada más es sentir, ahora no te lo pones y ahora tienes una infección. No, pero es lo más cercano a protegerte de una infección. Porque es ¿cómo se podría decir? De lo que está hecho el condón es muy difícil que por ahí, el látex, es muy difícil que por ahí salgan como las bacterias o virus, pero bueno, tampoco hay que confiarse del todo, es 99.9 seguro, entonces todavía queda un porcentaje. Ahorita, bueno, hablando precisamente de los preservativos, también había un niño que llegó y nos dijo que le diéramos, creo que 2, que porque se iba a poner 2, ¿no? Entonces, bueno, esto es totalmente inadecuado y falso. Súper inadecuado, no lo hagan. ¿Por qué? Porque al momento de penetrar, el condón hace fricción. Entonces, imagínense, de por sí el látex es es como una textura muy delgadita. Entonces hace fricción y se pueden romper los dos. Entonces, sale peor. Okay. Las personas de color negra, bueno, gozan de un mayor impulso y potencia sexual que los blancos. Pues por su físico se podría decir que sí, pero no es garantía, o sea, depende de cada quien, de cómo lo viva, de cómo lo sienta, o sea, no es exactamente lo mismo. Okay. Una vez más invitamos a las personas que nos están viendo, que si tienen alguna duda, con confianza. Confianza, aquí estamos. Es el espacio para aclarar todas sus dudas. ¿Una mujer puede quedar embarazada en la primera relación sexual o sin penetración? No, pues sin penetración no, pero en la primera relación sexual sí. ¿Por qué? Porque, o sea, exacto, antes se decía eso, ¿no? No, pues la primera no te pasa nada, pero sí pasa, o sea, si el hombre termina y todo y hay espermas de por medio y hay una fecundación, claro que puedes quedar embarazada, o sea, no es porque acabas de empezar y entonces no, o sea, no hay
No hay distinción porque seas primeriza o no. Okay. Ok, una pregunta en el chat. Si a un hombre le hace la circuncisión desde pequeño, ¿pierde sensibilidad en su miembro? No, para nada. Eso también es un mito, ¿no? Realmente se hace la circuncisión por higiene. Entonces no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo sigue viviendo de la misma manera. Entonces no tiene nada que ver. Y de hecho yo considero que es mucho más higiénico algunas veces. Pero eso depende ya de la cultura y de las personas. Ok, también bueno, desde el último mito que dijimos, que si se puede quedar embarazada desde la primera relación, también bueno, yo he escuchado con los chicos que dices que mi novio terminó afuera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también desde que empieza a haber contacto, el hombre ya puede estar Exacto, porque desde antes, el hombre antes de eyacular, tiene algunos líquidos, y entonces esos líquidos también pueden tener espermatozoides, que son un poco más débiles, pero también tiene un poco de riesgo. Bueno, no importa, también tiene riesgo. Entonces, bueno, el hecho de que termine fuera su pareja no significa que están, digamos, no hay probabilidades de que queden embarazados, ¿no? Claro, al contrario. Sí. Las pastillas anticonceptivas no protegen de una enfermedad de transmisión sexual. Eso es realidad, ¿no? O sea, la pastilla te la tomas y punto, y a lo mejor va a ser, o sea, tiene una carga muy grande de hormonas en tu cuerpo, pero nada más te protege de un embarazo. Y a veces no siempre, pero nada más, o sea, no tiene nada que ver las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque eso te lo contagian físicamente, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Ok, en el chat nos preguntan que cuáles son los síntomas de la sífilis. Pues, a ver, déjame acordarme. Al parecer empieza como es una infección, ¿no? Entonces, lo inicial de una infección es calentura. Puede empezar con pequeños, como granitos, puntitos, depende de donde sea. Y pues ya depende cómo lo vivas o cómo lo cuides, ¿no? Porque a veces hacen sus remedios caseros y así, entonces se empieza a empeorar la enfermedad. Y si le sigues dando seguimiento o no tienes algún tipo de limpieza o tratamiento, se puede extender en muchas partes, entonces no es como tan sano. Por lo general, en cuanto tengan como algún síntoma lo preferente es ir a checarse, o sea, en ese momento. ¿Por qué? Porque en cuanto lo detectes es más fácil que te puedan ayudar a que ya llegues con un problema muy desarrollado y entonces sea mucho más difícil el tratamiento, ¿no? Entonces, sí, más vale prevenir, exacto. ¿No? Igual es algo que no igual tiene mayor cuidado, pero mejor, exacto, irse a checar. Okay. En cuanto a las pastillas anticonceptivas, bueno, ya dijimos que no protegen ninguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y sobre todo esto que yo creo que también no hay que, digamos, no hay que usarlas como cotidianamente, sino claro. Es que tenemos una persona, por así decirlo, de confianza, ¿no? Claro. Porque, bueno, igual y hoy fue con Juan y mañana con Víctor y así, ¿no? Entonces, sí, claro. Las pastillas anticonceptivas sí son únicamente para cuando estás con una persona estable. Exacto, o sea, se usa más, por ejemplo, exacto, ya que estás casada o que ya tienes como algo muy formal, porque no es tan fácil, ¿no? Y entonces no te puedes estar guiando nada más de unas pastillas porque no sabes realmente, pues, lo que ha hecho el hombre o con quién ha estado. Entonces, eso es como arriesgarte mucho, pero pues cada quien se cuida como puede, ¿no? Okay. Una persona que se ve limpia y sana no presenta enfermedades de transmisión sexual. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, te pueden ver muy bien por afuera, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Tenía una maestra que siempre nos decía que entre más guapo, más infeccioso. Entonces, o sea, digo, realmente cada quien... Ahora sí que la apariencia no... O sea, la apariencia no... Exacto, no tiene nada que ver con una infección. Ok, y bueno, continuamos con los mitos. A la primera no te pasa nada. No, como decíamos, o sea, es completa. Así sea un contacto, roce, puede haber contagio, algo, o sea, ¿no? Un contagio, exacto, o sea, de alguna infección o algo así. Ok, exacto, ¿verdad? No puedes adquirir el virus la primera vez que tienes relaciones sexuales sin protección. A mí no me va a dar, solo a los demás homosexuales les da. Eso es completamente falso, o sea, que seas homosexual o no casi, o sea, no depende de algo físico, ¿no? A lo mejor es tu mentalidad, tu gusto, tu problema. O sea, no tiene nada que ver que seas homosexual o no, cada quien vive su sexualidad a su gusto, pero no estás por fuera de si eres homosexual o no, o sea, puede pasar. Nos preguntan, ¿qué onda con el papiloma? El papiloma, pues, bueno, yo creo que ahorita como la infección pues más sonada, por común, así decirlo. Y de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hombres son portadores pero no lo desarrollan y las mujeres sí. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque hay 5 tipos de papilomas, me parece, si no me equivoco, que las mujeres
se les desarrollan. Y es que la vacuna, la que no más protege 5, pero en sí hay muchísimos tipos de papilomas que son difíciles de curar, porque si no les lleva un seguimiento, ¿no? O sea, empiezan a lo mejor con una irritación y empiezan después con unas pequeñas verruguitas, entonces ya que tienes verruguitas tienen que quemarte las verruguitas y es como algo muy difícil. Entonces, eso, cuiden muchísimo con quién tienes relaciones, porque el hombre es el portador y las mujeres sí lo desarrollan. Exacto. Entonces, bueno, ¿tienen alguna otra duda? Esto se traduce en cáncer, ¿no? Sí, o sea, ya lo máximo es cáncer, pero sí hay muchísimos casos de cáncer. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta ahorita empezó a sonarse, ¿no? Pero esta enfermedad tiene muchísimo tiempo. Entonces, hasta ahorita fue como que, está pasando, ya es más común. Es por eso. Okay. Sí, por eso también pues importante de chicos, cuídense, o sea, sobre todo chéquense y si de verdad saben que son portadores, exacto, díganlo a la pareja, ¿no? Porque claro, sí, pues es como todo es cuestión de comunicación, confianza, ¿no? Y exacto, pues no es más por ejemplo, las vacunas sí son costosas, la verdad, pero sí, o sea, sí valen la pena. Desde chiquitas que se las pongan, y aunque sean grandes, y aunque también, por ejemplo, exacto, se pueden poner, me parece que desde los 9 años, si no me equivoco. Sí, y o sea, hay muchas personas que creen que si han tenido relaciones sexuales no se las pueden poner, pero eso es completamente falso. Pueden ponérselas. Si tuvieron ya la infección, me parece que se les puede poner todavía, pero ya ya pierde un poco de porcentaje la vacuna. Pero de preferencia ponérselas, mejor estar protegidos. Son 3 dosis, ¿no? Sí, son 3 dosis. Ok. Me preguntan, ¿es necesario vacunar a los hombres? Sí, de hecho sí. Es recomendable, porque a ellos también les ayuda. Pero no todos los hombres lo quieren hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí duele y es costoso. Pero sí es recomendable que también los hombres se vacunen. Ok. Estrella dice, bueno, muchas gracias por la información y está excelente la plática. Qué bueno que les guste. Sigamos. Si tienes relaciones orales, no contraes el VIH. No, también es completamente falso. ¿Por qué? Porque también hay fluidos. Entonces, acuérdense que todos los fluidos también afectan. Entonces, eso es completamente falso. O sea, orales o genitales, sí, lo pueden contraer. Ok. Cuando el hombre se masturba mucho, se queda estéril. No, eso es completamente falso. Obviamente, cuando llega a lastimarse, ya puede tener algún otro daño orgánico, pero no porque se masturbe quiere decir que va a quedar estéril. Okay. Hay personas que portan el VIH y no lo transmiten a otras. No, todos lo transmiten. A lo mejor no todos lo desarrollan, pero todos lo transmiten. Okay. Hay bueno, esta es una duda. ¿Hay diferentes tipos de VIH o es como que, digamos, si te detectaron en la primera fase del VIH, se puede tratar? Esto no se cura, ¿verdad? No se cura, o sea, te detectan VIH y después se vuelve SIDA, ya cuando o sea, eres portador por algún tiempo, después se te desarrolla, ¿no? A lo mejor eres portador, lo traes durante 10 años y nunca tuviste, o sea, ninguna seña, nada, y de repente pasaron 10 años y de repente ya te salió una manchita, ya tienes como alguna síntoma, entonces ya tienes SIDA, o sea, ya no eres nada más portador. Okay. Si te pica, o lo que habíamos dicho, si te pica un zancudo, mosco, bicho, ¿te puede transmitir el virus del VIH? No, eso es falso, eso es completamente falso. Okay. Si usas baños públicos, albercas, ropas de cama de una persona infectada, ¿puedes adquirir el VIH? Del VIH no, pero algunas otras enfermedades sí. Por ejemplo, el papiloma, como decíamos, busca siempre la humedad. Entonces, por ejemplo, que te bañas con una toalla y le prestaste a tu amiga la misma toalla, no sé, porque fueron a nadar o porque se bañaron, eso cuidado porque sí es un poquito más difícil. Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque creo que también es importante, por ejemplo, en casa, que cada quien tenga su toalla, ¿no? Exacto, o sea, así se limpien, con detergente, es importante, ¿no? Porque, claro, normalmente las toallas están en un solo sitio, entonces, pero bueno, ahora sí que identificarla. Y si en casa hay alguien infectado, o sea, la verdad es que es algo, pues no quisiéramos que nos pasara, ¿no? Pero pues suele ser como ya aceptarlo común y tratarlo, ¿no? Y tener confianza de decirlo. ¿Por qué? Porque si vives con tu familia, o sea, que no corren el riesgo de que ellos sean afectados, ¿no? Por esta enfermedad. Okay. Nuevamente, bueno, el SIDA es curable, ya dijimos que no, pero hay un tratamiento que logra alargar la vida de la persona, ¿no? Pero bueno, realmente son muy costosos los tratamientos y no sé, en México no hay como tanto apoyo y entonces es como un poco difícil, o sea. Sí, y sobre todo que también es como una enfermedad como muy criticada, ¿no? Exacto, que todavía es como muy cerrada, ¿no? O sea, obviamente pues es un contagio, es una enfermedad, o sea,
digo, todos vamos a la muerte, ¿no? Lo que menos quisiéramos es morir como sufriendo. Exacto. Con este tema, por ejemplo, bueno, mis compañeros que hacen las pruebas en la camioneta móvil pues no, para detectar VIH, en la última feria pues ninguno salió positivo, ¿no? Entonces yo le decía que en qué localidades o en qué ciudades era donde había un mayor porcentaje de VIH, y me decía que en Los Cerezos. Y le decía que, bueno, cómo se trataba, ¿no? Cómo era como que la noticia al paciente, pues tu prueba salió positiva, ¿no? Entonces decía que era algo como muy difícil y muy complejo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando llega la camioneta móvil a hacer las pruebas, pues todo el mundo sabe, ¿no? Ya todo el mundo les avisan. Entonces, imagínate, ya la presión estar ahí, ¿no? Claro. De que evidentemente si sale positivo, pues ya sabemos, bueno, ya van a saber por qué fue. Claro. Y en tercera, seguramente es una persona que al día siguiente lo matan, ¿no? Entonces sí es como algo muy... Sí, es muy difícil de tratar, ¿no? Sí. O sea, como decía, a lo mejor aquí en México sigue como muy callado y, por ejemplo, no les dan trabajo, o los corren, o ese tipo de cosas que son como... Nuestra cultura no es tan abierta todavía, ¿no? Apenas está poquito a poquito, pero a veces en el extranjero, por ejemplo, hay muchísimo apoyo, hay gente que, no sé, hay sus ¿cómo se llaman? O sea, tienen como sus reuniones, o sea, como Alcohólicos Anónimos, se das cuenta, igual los de SIDA, pero todavía es un poco muy difícil tratarlo con pacientes. Okay. Si dos personas viven, o bueno, más bien, las dos personas tienen VIH, ¿es necesario usar preservativo? Pues sí, ya porque no te contagies algo más, ¿no? Acuérdate que, o sea, en el VIH tus defensas bajan muchísimo, estás propenso a que te pasen más cosas. Entonces, si no te cuidas, se pueden desarrollar muchas más cosas. Entonces, por higiene y por salud, sí. Exacto, no es como que tengas la fase 8. Sí, no, que digas, ¿no? Pues ya estoy contagiado, no me importa, ¿no? Pues digo, cada quien lo vivirá a su gusto, pero es recomendable. Ok. ¿Puedo saber que una persona con VIH, puedo saber que una persona vive con VIH con solo mirarla? Eso ya hemos dicho que no, ¿verdad? O pues, bueno, depende, ¿no? de qué fase. Hay unas manchas que te salen en el cuerpo y bueno, a veces son como muy notorias, ¿no? Entonces a lo mejor bueno, ya tiene síntomas, pero si no, no. Ok, y bueno, para terminar, la obesidad inhibe el impulso sexual, creo que esto a mí es una incongruencia. Y bueno, sí, ya que al tener sobrepeso u obesidad afecta la producción de hormonas, ¿no? Esto engloba insulina, adrenalina. En este caso, la responsable la hormona de la sexualidad es la testosterona, tanto para hombres como para mujeres. Claro. Entonces, sí, el hecho de tener un sobrepeso u obesidad sí afecta, digamos, el impulso sexual, no se quitan las ganas. Además que, bueno, van otros factores físicos, ¿no? Que pues el estado anímico, el cómo me veo, el todo, ¿no? Entonces, bueno, esto sí es cierto. Sí, ¿no? Sí, es muy cierto, la verdad. O sea, digo, hay quien tiene obesidad y lo vive a su forma y a su gusto. ¿Por qué? Porque ahorita ya hay muchas cosas, ¿no? O sea, es como el parapléjico. Encuentra su zona erógena y con eso tiene un orgasmo. Igual, o sea, las personas con obesidad a lo mejor encuentran su zona erógena y perfecto, ¿no? Así lo viven, pero exacto. Sí afecta. Ok, perfecto. Y bueno, para terminar, Nat, una conclusión general de este tema. Pues mi conclusión es educación sexual. Si tienen dudas, siempre pregunten, siempre hay, o sea, por ejemplo, aquí pueden preguntar si tienen, ahorita acabando el programa, más dudas. Es lo esencial, ¿no? Para tener una buena educación y para tener una buena mentalidad y un buen desarrollo de la sexualidad, lo inicial es educarse, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos, hay muchos mitos, hay muchas dudas que no quedan claros y no nos dejan desarrollarnos como personas o sexualmente, ¿no? Entonces yo creo que siempre pregunten si tienen dudas, o sea, de alguna enfermedad, vayan a checarse, cuídense y cuiden a su pareja siempre. Exacto, comunicación, ¿no? Comunicación, claro. Y es más, o sea, no solo con tu pareja, ¿no? Con quien sea tu pareja en ese momento sexual, comunicación, porque quieras o no te estás entregando en muchos aspectos. Y más vale, ¿no? O sea, entre amigos, si no sabes, no digas. ¿No? Sí, porque una mala información siempre. También aguas con las páginas de internet, también en internet hay mucha información que no... Que sí, que es muy errónea, ¿no? O muy explícita, entonces te espantas, o ya te empiezas a hacer tus ideas mentales, entonces eso
afecte siempre. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por este programa. Espero que a muchos les haya sido pues de ayuda, de agrado. Si tienen pues otros temas que si quisieran tocar, con muchísimo gusto volvemos a invitar a la licenciada. Gracias. Y pues bueno, más que agradecerte y ojalá te podamos tener en otro programa muy pronto. Pues yo encantada, cuando me quieran invitar, aquí estoy. Muchas gracias y hasta la próxima.